Hola, buenas tardes. Con más ganas, buenas tardes. Ahí sí, me gusta partir con mucha energía, con mucho entusiasmo. El tema que trae Learning Group para ustedes y todos los emprendedores de nuestro país hoy día es muy importante porque se refiere exclusivamente a nuestras personas más relevantes para nuestro negocio, vale decir, nuestros clientes. Toda la gestión comercial que realiza la empresa podría verse entrabada, podría verse dificultada por un mal contacto, por una mala comunicación con nuestros clientes persona a persona, por teléfono, por correo, etcétera, etcétera. Y eso se facilita cuando nosotros entendemos de mejor manera cómo son nuestros clientes. Cómo sienten, cómo piensan, cómo se van a comportar, a qué responden, a qué son más sensibles, qué cosas que nosotros podemos decirles o hacer con ellos les van a hacer más sentido, les van a ayudar a que nosotros obtengamos un mejor resultado, una mejor respuesta de parte de ellos. Que se traduzca definitivamente en que hagan negocios con nosotros, que compren nuestros productos, que paguen por nuestros servicios. Y también, una vez que son clientes nuestros, ¿cómo podemos hacerlo para mantenerlos fieles, para otorgarles un mejor servicio y para que ellos sientan que realmente son especiales para nosotros y que nosotros somos quienes mejor les comprendemos? Ese es el propósito del contenido de esta charla titulada Tipología de Clientes, conociendo la forma de ser de mis clientes para lograr más ventas y un mejor servicio. Vamos a partir haciendo un poquito de historia muy breve. Hay dos preguntas clásicas que se ha formulado la humanidad desde que tiene uso de razón y desde que vamos reconociendo en los demás a personas, a seres distintos a nosotros, pero que tenemos algunas cosas en común. Si hay algo que caracteriza a la humanidad hoy en día, incluso mucho más que históricamente, es la gran diversidad de tipologías o formas de ser de las personas. O sea, como vemos en esta fotografía que representa de alguna manera gráfica cómo somos los seres humanos hoy en día, podemos sacar por conclusión que en realidad somos todos distintos, que somos todos únicos, que seguramente todos pensamos diferente o tenemos distintas formas de ser. Así que la primera pregunta que nos hacíamos desde el principio de la humanidad es ¿por qué somos distintos? Pensemos en esto, ¿por qué más bien no somos todos los seres humanos iguales, como las hormigas, por ejemplo, como las abejas? Que tú tomas una, la conoces y ya la has conocido a todas, pues son todas iguales, uno sabe cómo se van a comportar, cómo van a responder a los cambios del entorno, a los distintos estímulos, se comportan todos igual, con muy pequeñas diferencias. En cambio, los seres humanos somos todos distintos, reaccionamos de manera diferente, pensamos de manera distinta, sentimos de manera distinta, tomamos distintas decisiones en diferentes contextos. Pero por otro lado, junto con esta pregunta de por qué somos distintos, al hacer un análisis un poco más profundo, nos damos cuenta que hay personas que se parecen unas a otras. A pesar de las diferencias de lugar de origen, de condición socioeconómica, de género, hombre o mujer, etc., también aparece esta pregunta cuando nos miramos de manera más detenida. ¿Por qué somos parecidos también? ¿Por qué a pesar de nuestra diversidad hay tipos de personas que tienden a repetirse y que encontramos que se parecen y que tienen afinidad? En cambio, otras personas son muy distintas entre sí, pero se parecen a otras personas. Para responder esta pregunta, desde los tiempos del inicio de la medicina han surgido distintas hipótesis y teorías que buscan explicar el por qué somos distintos, pero al mismo tiempo por qué hay grupos de personas que se parecen tanto entre sí, que tienen afinidades y que terminan siendo amigos, formando partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, para responder esta pregunta surgen las teorías de la personalidad, que hay muchas que vienen del mundo de la psiquiatría, la psicología y la medicina, la biología, y que lo explican en términos muy simples, en lo que se conoce hoy como la teoría moderna de la personalidad, que dice que todos los seres humanos nacemos con un determinado temperamento, una tendencia a ser de cierta manera. Y esto viene dado por el ADN. Es absolutamente fortuito como uno nace, aunque tiende a heredar ciertos rasgos del temperamento de los padres. El temperamento viene con uno, y ese no se puede modificar.
Le tocó a uno el temperamento que le tocó. Lo mejor que puede hacer es trabajarlo para sacarle el máximo beneficio al temperamento con el que nace. El temperamento es una predisposición interna a responder y a comportarse de ciertas maneras y a pensar y a sentir de ciertas formas frente a determinadas circunstancias. Sobre ese temperamento, que se nota incluso cuando somos bebés, los bebés desde recién nacidos, uno se da cuenta que algunos son más tímidos, que otros son más gritones, que a otros les gusta la compañía de las personas, otros prefieren más bien dormir, esconderse. Algunos se sienten muy tranquilos y muy conformes cuando están solos, otros necesitan o se ve que buscan la compañía de los demás, etc. Eso es lo que llamamos temperamento y nacemos con él. Sobre ese temperamento, nuestra educación, nuestra vida, hace que conformemos un determinado carácter. El carácter se inserta sobre el temperamento e interactúa con él, pero el carácter es en definitiva el que hace que seamos todos diferentes, porque cada uno en función de su historia, de su vida, de su crianza, de su educación, construye su propio carácter. A esta suma de temperamento más carácter, el temperamento es lo que nos impulsa desde lo más profundo y carácter es en definitiva lo que decidimos hacer, se le llama la personalidad. Vale decir, la personalidad de un ser humano está conformado por un carácter que ha creado a partir de sus experiencias, de su educación, de su crianza, y un temperamento que está en lo profundo y con el cual nosotros nacemos. Por lo tanto, cada ser humano que nosotros lo conocemos a partir de su personalidad. La personalidad es lo que este ser humano, que esta persona nos muestra. La personalidad es como la máscara, la fachada que construimos nosotros al interactuar nuestro temperamento, que viene de nacimiento, con el carácter que hemos construido. Pero si le hacemos una radiografía a todo ser humano, vamos a descubrir que dentro tiene un determinado temperamento, que además ha construido un carácter y que finalmente lo que nosotros vemos de él, su forma de actuar, lo que conocemos, es lo que llamamos la personalidad. O sea, dicho en términos gráficos y muy sencillos, los seres humanos somos como una fruta, como una palta, por ejemplo. ¿En qué nos parecemos? No es por el color, ¿no es cierto?, ni de afuera ni de adentro, sino que en términos generales, al igual que la fruta, nosotros tenemos una parte exterior que es la que conocemos, que es la que vemos todos los días, y una parte interna que es menos conocida. La carne de la fruta, la parte que crece después cuando la fruta va madurando, es el carácter. Y el hueso, el cuesco de la palta en este caso es el temperamento. El más duro, porque este no se modifica. Lo demás va cambiando con el tiempo. Podemos ir cambiando nuestro carácter desde que somos niños, vamos modificándolo, vamos perfeccionándolo, lo vamos puliendo a medida que crecemos, pero en definitiva nuestro carácter siempre va a estar afectado por nuestro temperamento. O sea, como sea nuestro carácter, vamos a tender a adoptar lo que nuestro temperamento, en definitiva, nos dice que hagamos. El estudio del temperamento data de hace muchos, muchos años. Para quienes no lo saben, fue Hipócrates que vivió entre el año 460 al 370 a.C., quien formuló la primera hipótesis sobre los temperamentos. Y él relacionaba los temperamentos con los distintos fluidos que circulan por el interior del ser humano, como la sangre, como la flema, como la bilis, y en esos tiempos eso es lo que se conocía. También se relacionaban de alguna manera los temperamentos con los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua, porque no se conocía la teoría atómica ni nada de eso. Posteriormente fue Galeno, ya entre el año 130 y 2016, quien fue perfeccionando estas ideas y empezó a hablar de los tipos de seres humanos, y fue Carl Gustav Jung, un psicólogo alemán, quien terminó por darle forma a estas teorías que tienen que ver con el temperamento y finalmente desarrolla lo que hoy día se conoce, que fue obviamente perfeccionándose, y se conoce hoy en día como las teorías de la personalidad. O sea, esto viene de muy antiguo.
lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a ver enseguida, tiene raíces muy profundas en la humanidad y se ha ido desarrollando en el tiempo. ¿Cómo podemos mostrarlo de manera simple y para que ustedes se acuerden y para que les sirva durante los momentos de contacto e interacción con los clientes? Ya sea en ocasiones destinadas a obtener algún resultado comercial como una venta, o también cuando le estamos prestando algún servicio o tenemos la intención de hacerles una visita de fidelización, por ejemplo. ¿Y de qué manera esto nos puede servir? Conocer y entender cómo son los temperamentos humanos nos van a servir para poder adaptarnos a la tipología específica de cada cliente. Y la tipología típica de cada cliente se basa en dos dimensiones. La primera de ellas es la actitud de las personas frente a la vida. Según Jung, los seres humanos básicamente tenemos dos actitudes frente a la vida. Podemos ser personas introvertidas, donde según Jung y en el conocer popular, las personas introvertidas son las personas que son más para adentro, que sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones se focalizan más bien hacia el interior de las personas. Son personas que se interesan mucho por cómo ellos piensan y ellos sienten. O sea, la palabra introvertido se podría traducir como vertido hacia adentro. Las personas introvertidas entonces tienen una rica vida interior y buscan conocerse muy bien a sí mismos. Por lo tanto, su principal foco de atención y atracción son ellos mismos, su forma de ser interior, sus pensamientos y sus emociones. Y el otro extremo son las personas extrovertidas, donde su principal interés radica en lo que está ocurriendo afuera de ellas. Vale decir, por ejemplo, son muy interesadas en lo que pasa con otras personas o lo que ocurre en su mundo exterior. Están más focalizadas en lo que ocurre fuera de ellas que en lo que ocurre interiormente. También pueden tener un rico mundo interior, pero se conocen menos porque los introvertidos son quienes realmente se interesan mucho por sí mismos. Los extrovertidos más bien les interesa el mundo de afuera, lo que está ocurriendo fuera de ellos. Por supuesto que en los extremos más radicales, el introvertido es un solitario que no se junta con nadie porque no le interesa nada, y el extrovertido es, como decimos en nuestro país, un pintamono que lo único que anda haciendo es mostrarse frente a los demás. Pero esos son los extremos. Por supuesto que hay personas que tienden más a ser introvertidas, otras más extrovertidas y otras están como en el punto de equilibrio. Y estas son las dos actitudes básicas que los seres humanos tenemos frente a la vida, frente al entorno, frente a lo que nos rodea y las personas que conforman nuestro grupo de interés. Y estas dos actitudes básicas se reflejan en las conductas de las personas. Las personas introvertidas, nosotros vemos que gustan de estar solas escribiendo, escuchando música. Son personas que disfrutan de la soledad. No es que no les interese estar con otras personas, pero los introvertidos en general buscan y tienden a buscar actividades para disfrutar solos, como la escritura, como muchas manifestaciones artísticas, escuchar música, ver películas sin compañía, y lo disfrutan mucho, lo pasan muy bien. Por supuesto que hay momentos en que desean estar con otras personas, pero tienen esta tendencia a tener una vida más bien interior que exterior. Reconocemos también a las personas de actitud extrovertida, porque a estas personas les gusta más darse a conocer a los demás. O sea, son personas que buscan permanentemente la compañía de otros, que no les gusta estar solos, que les gusta más bien estar acompañados que solos, y que generalmente se lo pasan hablando, probablemente más que nada de sí mismos y de lo que les pasó a ellos, y tienen un Facebook muy rico, lleno de amigos, escriben y postean todos los días algo ahí, siempre están contando lo que les pasa. Las personas introvertidas son mucho más reservadas, se guardan para ellos lo que les ocurre. Tienen tendencia a protegerse más, a tener una intimidad más personal que los extrovertidos. Los extrovertidos son muy hacia afuera, se dan mucho a conocer a los demás.
Esas serían entonces las dos actitudes básicas frente a la vida, introvertido y extrovertido. Por otro lado, existen dos orientaciones básicas que tenemos los seres humanos, independientes si somos introvertidos o extrovertidos. Y estas orientaciones son a las personas, o sea, nos interesa principalmente del mundo que nos rodea la gente. Lo que más nos importa son otras personas. Entonces tenemos tendencia también a preocuparnos de los demás, a buscar la compañía de otras personas. En cambio, otros seres humanos más bien son orientados a las tareas. Lo que más los motiva, lo que más les interesa es el quehacer. Las cosas que están pasando, los objetos físicos, las actividades, las acciones, la ciencia, la tecnología, las cosas que ocurren, las cosas que hay que hacer, el trabajo fundamentalmente. Las personas que son orientadas a otras personas son más sociables. Las personas que están más orientadas a las tareas son un poco menos sociables y más orientadas al trabajo que a las relaciones sociales. Entonces, si juntamos estos dos ejes de las actitudes y la orientación, tenemos 4 temperamentos, que son las 4 tipologías de clientes que vamos a ver acá. Podemos ver que en un eje, en un extremo, vamos a colocar a los introvertidos, que son personas más bien orientadas a la reflexión. El introvertido es más bien una persona que se lo lleva pensando, especialmente pensando sobre sí mismo. Se conoce muy bien o llega a conocerse muy bien. El extrovertido es más bien orientado a la acción, hacia afuera, a hacer cosas. Es más de acción que de pensamiento. Entonces ahí tenemos esos dos extremos que nos forman un eje. Por otro lado, tenemos la orientación a las personas, que son aquellas personas que son sociables y disfrutan y buscan la compañía de otras personas y si no están con otras personas se sienten más bien incómodas. Y la orientación a las tareas. O sea, no me importa mucho la gente, me importa más el quehacer. Estoy más focalizado en mi trabajo, en mis deberes, en las cosas que generan acción en mi mundo. Entonces ahí tenemos los 4 cuadrantes que se producen con las personas que se agrupan en estos distintos extremos de este cuadrado. Las personas introvertidas que están orientadas a la reflexión tienen una necesidad muy fuerte de seguridad. Como son más hacia adentro, el mundo exterior no les es tan grato, tan atractivo. A veces lo sienten como amenaza, entonces principalmente el introvertido busca seguridad. En cambio el extrovertido busca reconocimiento. Se ve reflejado en lo que el mundo le devuelve a él, principalmente otras personas. La gente que es orientada hacia las personas es fundamentalmente emocional. O sea, tiende a reaccionar de manera más bien emocional que racional, y las personas que están orientadas a las tareas son más racionales. O sea, toman sus decisiones basadas en análisis de costo-beneficio, en análisis numéricos y ese tipo de pensamiento. Entonces tenemos estos 4 sectores distintos y nos aparecen estos 4 cuadrantes. O sea, en el cuadrante número 1 encontramos aquellas personas extrovertidas orientadas a la acción que tienen necesidad de reconocimiento, son más emocionales y orientados a las personas. En el cuadrante número 2 tenemos a los extrovertidos orientados a la acción, pero que tienen necesidad de reconocimiento y son orientados a las tareas y son más racionales. Hay una diferencia acá. En el cuadrante número 3 encontramos personas más racionales orientadas a las tareas e introvertidos, reflexivos, que necesitan seguridad. Y en el cuadrante número 4 tenemos personas que son más emocionales, orientadas a otras personas, pero que son más bien introvertidos y orientados a la reflexión. Estos 4 tipos de personas, en términos generales, hoy día nos vamos a referir a los clientes en particular, pero en términos generales, los 4 tipos de personas tienen motivadores diferentes. Por eso que es importante conocer a qué tipo de persona pertenece o a qué tipo de temperamento pertenece nuestro cliente, porque podríamos estar buscando motivarles, interesarles, entusiasmarles o influir en ellos con cosas que a ellos no les atraen.
Al cuadrante número 1, emocional con necesidad de reconocimiento, le motiva la aceptación y el afecto de los demás. Eso es lo que busca en la vida, eso es lo que lo satisface más. Cuando se siente aceptado y querido por los demás. En el fondo busca el cariño y la aceptación permanente de las otras personas que conforman su grupo social, su entorno relevante. Las personas del cuadrante 2 también les interesa el reconocimiento, pero no tanto por la vía del afecto, sino que más bien por el lado de la admiración y el respeto. Eso es lo que motiva a las personas del cuadrante 2, ser admirados y respetados. Las personas del cuadrante 1 se sienten más motivadas por ser aceptadas y queridas por el resto. Hay una diferencia ahí. En el cuadrante número 3 tenemos que el motivador principal son la comprensión y la consideración. Son personas que se sienten especiales y les gusta sentirse que son comprendidas y que los demás les consideran para todo. Y en el cuadrante número 4, los sentimientos de gratitud y lealtad son los que motivan a este tipo de personas del cuadrante número 4. Eso es lo que más buscan en los demás. Sentirse útiles, sentir que la gente les tiene gratitud, les agradece y que les son leales, que nunca les van a traicionar. Con estos 4 cuadrantes vamos a llegar entonces a caracterizar los 4 tipos de clientes que existen. En el mismo orden entonces, vale decir, con un extremo representado por los introvertidos y el otro extremo por los extrovertidos, y por este lado los que están más orientados hacia las personas y por el otro lado los que están más orientados a las tareas, nos aparecen estas 4 tipologías, estos 4 temperamentos de clientes. Los del cuadrante 1 le vamos a llamar los amarillos. Esta fórmula de asociar colores a los temperamentos es muy útil porque nos facilita la recordación. Si podemos acordarnos de los colores, nos vamos a acordar de los tipos de temperamento y vamos a ir asociándole las distintas características de su forma de ser natural. Entonces, en el cuadrante número 1 encontramos a los clientes amarillos, que también se llaman los clientes abiertos. Es conocido en otros modelos como los influyentes también, pero aquí le vamos a llamar los clientes abiertos o amarillos. Los clientes del cuadrante 2 son los clientes directivos y los vamos a caracterizar por el color rojo. El color rojo de la fuerza, de la energía, caracteriza a los directivos. El color amarillo más bien de la alegría, de la felicidad, eso caracteriza a los clientes de tipo abierto. Después acá, en el cuadrante número 3, introvertidos orientados a las tareas, están los azules, también conocidos como los analíticos. Ya vamos a ver en detalle las características de la forma de ser, del estilo personal de cada uno de ellos. Y por último, introvertido, pero más bien orientado a las personas, es el cliente de color verde, llamado también el cliente afable. Por supuesto que nadie en este mundo es 100% de un solo color. Todos tenemos un color dominante y un color secundario. El dominante, por ejemplo, si es amarillo, puede tener como secundario rojo o verde. Difícilmente azul porque es el opuesto. O sea, puede tener rasgos de analítico, pero en mucha menor medida. Fundamentalmente va a tener rasgos amarillos y con un poco de rojo o más bien con un poco de verde, lo que configura también una personalidad distinta. O puede ser rojo con rasgos de amarillo o de azul, difícilmente de verde. Verde es el que generalmente menos tiene. Y así encontramos entonces distintas combinaciones. ¿Cómo sabemos de qué color somos? Se puede saber básicamente de 2 maneras, a través de la observación analítica, crítica de cómo uno es y cómo se comporta con los demás, preguntarle a los demás, porque a veces uno tiene zonas ciegas que no se ha descubierto, y también la otra forma es mediante algunos test que se han creado para que uno sepa cuál es su color predominante, cuál es su color secundario y cuál es el color del que tiene menos características. Ahora, estos rasgos de personalidad
o temperamentos, como le hemos llamado hasta ahora, también tienen sus lados positivos y negativos. No hay un color que sea mejor que otro, eso no existe. Los colores son diferentes y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y es conveniente cuando nosotros nos relacionamos con un cliente amarillo, rojo, azul o verde, conocer cuáles son sus rasgos de efectividad o sus fortalezas y también sus rasgos de inefectividad o debilidades, para saber cómo tratar con ellos, especialmente si nos encontramos con ellos en un mal día. Porque cuando tiene un mal día una persona, dependiendo de su color, se va a comportar de una manera diferente o va a tener tendencia a comportarse de una manera distinta. Veamos entonces los tipos de clientes y sus colores y qué representa cada uno de esos en términos de características de su forma de ser. El cliente amarillo es un cliente abierto. Ese es el nombre que le hemos dado. Es un cliente que por lo general anda por la vida muy alegre. Lo vemos como alegre la mayor parte del tiempo y no solamente es alegre, sino que le alegra el día a los demás. Es un cliente de rasgos muy entusiasta, siempre está entusiasmado por algo. Siempre tiene ganas de hacer cosas. Y lo comparte este entusiasmo con otras personas. Suele ser el alma de la fiesta. Él es el primero que cuando dice, oye, el martes juega Chile, hagamos un asado. Es el primero que está ahí para organizar y dirigir los eventos sociales. Le gusta mucho la compañía de la gente, con quien es muy buen conversador. Es una persona a la que no cuesta nada hacerla hablar, por lo general empieza a hablar más antes que uno y no para nunca de hablar a menos que lo interrumpan. Porque conversar está en su naturaleza, es parte de su temperamento. Su temperamento interno con el que nació le impulsa así a compartir con los demás. Cuenta sus historias, cuenta anécdotas, de lo que más le gusta hablar es de sí mismo y de otras personas. Y es un personaje muy amistoso. Yo creo que a esta altura ya todos ustedes se están imaginando que conocen a alguien así, se están acordando que conocen a alguien así, ¿verdad? Una persona que no cuesta nada acercarse a él porque es abierto, por eso le llamamos el cliente abierto. Su metro cuadrado es muy grande, cabe todo el mundo. Si por él fuera, se lo llevaría todo el día conversando y pasándolo bien con los amigos. Bueno, también por ser así, tiene sus rasgos que son menos efectivos y tiende a ser un cliente disperso. O sea, cuesta mantenerlo concentrado en un asunto. Se entusiasma rápidamente con una idea y rápidamente se le quita el entusiasmo y pasa a otra idea. En un buen día, este cliente es encantador. Le cae bien a todo el mundo. En términos laborales, una persona amarilla es un excelente vendedor. No le cuesta nada relacionarse con otras personas, caerles bien, entrar en amistad. Y es de muchas, muchas amistades, pero más bien superficiales. No tan profundas. Él es el que tiene el Facebook siempre actualizado y tiene 1 millón de amigos. Y feliz, mientras más amigos tiene, le pide amistad a gente que no conoce y la acepta igual. Es poco reservado con sus cosas, a veces incluso se pasa de la raya y anda contando cosas que no debería contar de su vida y sobre todo les puede caer mal a personas que tienen otro color, que son de un temperamento distinto, porque lo encuentran demasiado explosivo, exuberante y por otro lado es temperamental. Tiene un carácter más bien inestable y pasa rápidamente de la risa al llanto y después a la risa. O sea, cuando alguien le hace algo, cuando algo le molesta, se enoja mucho, explota, pero se le pasa de inmediato. Y si alguien le hace algo, se molesta con esa persona y rápidamente se le olvida, perdona y olvida. Entonces vive una vida muy alegre, pero cuesta un poco aterrizarlo. Entonces hay que considerar que este cliente, para empezar, es muy accesible. Es fácil tratar con él. Este es el cliente que te va a buscar a la puerta, te abraza, te hace pasar y te conversa y está feliz todo el tiempo. Pero también no hayas cómo pararlo y centrarse en los asuntos que a uno le interesa tratar con él. Otra manera de reconocer a los clientes para complementar con sus rasgos que muestran a los demás es su entorno. El entorno laboral del cliente amarillo es un entorno bastante caótico.
Este cliente es por naturaleza disperso y por lo tanto tiende a ser desordenado. O sea, su lugar de trabajo está todo revuelto. Tiene de todo en todos lados y nunca lo ordena porque él siente que es una pérdida de tiempo. Y que por último lo que está ahí está por algo y que ya va a encontrar lo que necesita. Si tiene escritorio, por lo general está lleno de papeles por todos lados, no tiene un orden lógico, pero sí lo que tiene son fotos. Y las fotos que tiene el cliente amarillo son fotos de familia, de amigos, de eventos, de lugares, que siempre le están recordando lo que es pasarlo bien. Del cliente amarillo nosotros podemos aprender a disfrutar de la vida, a disfrutar del momento, porque es un gran disfrutador. Por eso también que el cliente amarillo, o el ser humano amarillo, tiende a ser un poco infiel. Porque le gusta disfrutar del momento, no piensa mucho en las consecuencias, no es de una mirada analítica de largo plazo, sino que más bien disfrutemos el día. Por otro lado, también suele estar adornado su escritorio, su lugar de trabajo con los dibujos de los niños, hasta un dibujo de él puede haber ahí, pero son cosas como de gente joven. El cliente amarillo es el eterno cabro chico, así que no es raro también que hayan figuritas y monitos de Disney y cosas así en su lugar de trabajo, aunque tenga 45 años. Disfruta y se identifica mucho con la juventud, con la niñez, esa es su etapa favorita. El cliente amarillo representa en términos de las etapas de la vida del ser humano la infancia. Es el eterno niño. ¿Qué tenemos que hacer entonces para llevarnos bien con este cliente amarillo? Para tratarlo de manera que nos sea favorable y que nos resulten los negocios con él. Por supuesto, sin buscar engañarle ni manipularlo, sino que aquí se trata sencillamente de adaptarnos a su forma de ser para que la comunicación fluya y logremos un mejor resultado y por supuesto en menor tiempo y con un menor esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos entonces con el cliente amarillo? Aquí hay algunos tips para nuestros emprendedores. Primero, como le gusta hablar, tenemos que escucharle. Lo que más le gusta al cliente amarillo es que otra persona lo escuche. Y si tú lo escuchas con paciencia, es capaz de hablar todo el día contigo. No para nunca. Piensen ustedes que si una empresa estuviera formada solamente por gente amarilla, sería un club social permanente. No habría cero productividad, pero todos lo pasarían espectacular. Como jefe también el cliente amarillo es muy permisivo y muy buena onda. Tiene ese rasgo, todos lo adoran, pero la productividad no es muy buena. Por eso que en una organización tienen que estar presentes los 4 colores, porque así se produce el equilibrio. Entonces al cliente amarillo, como tip, escucharle lo que tiene que decir, siempre va a hablar de él y si no, va a hablar de otras personas. Por lo tanto, ¿quieres tener tema de conversación con el cliente amarillo? Háblale de otras personas. Hoy día estuve donde su amigo, su cliente, no sé cuánto, y le mandó saludos. Ah, mire, ¿cómo está ese? ¿Sabes tú que tiene un hijo que estudia música? Increíble. Y te va a contar historias de personas. Ese es su tema favorito para hablar. No le gusta de entrada hablar de trabajo, a menos de que esté muy apurado o tenga una emergencia. ¿Cuál otro tip podemos aplicar acá? Cercanía. No le gusta estar a 20 metros de distancia. A este cliente hay que ir a verlo en persona. Le gusta tocar a la gente, darle la mano, sentir, verlo, escuchar su voz en directo. Entonces con este cliente nosotros podemos permitirnos ser cercanos, aunque no sea nuestro temperamento. Nosotros podemos hacer un esfuerzo y comportarnos de manera que él nos sienta muy cercano. La simpatía funciona muy bien con él. La sonrisa, ser agradable, no estar tan focalizado en el trabajo, sino que llevarle con alguna anécdota, qué sé yo, pero siempre tiene que ser él el protagonista. Con el cliente amarillo funciona muy bien el afecto. Él se va a sentir feliz y siente que tú le tienes un aprecio especial. Si se siente apreciado por ti. Por ejemplo, si le llevas algún regalito, alguna cosa que sea como personal para él, se va a sentir querido y se va a sentir muy considerado por ti y puede que te considere, te empiece a considerar, aunque tú seas su proveedor, por ejemplo, como su amigo. Las muestras de afecto, las palmaditas en la espalda, el darle la mano, todas esas cosas para él son muy importantes. Y de trabajo hablemos al último. Así cuando ya se acaba el tema de conversación o cuando alguien golpea y dice, oiga jefe, lo está llamando otra persona, ya, ¿a qué viniste tú?
O sea, después de hablar una hora del mundo y de las personas y del tema y que él te ha relatado toda su vida, ahí recién hablar de trabajo. Eso en general con el cliente amarillo, que se llama el cliente también llamamos el cliente abierto. Cambiemos de tema, el cliente rojo. ¿Cómo es el cliente rojo? El cliente rojo también es extrovertido, pero está fuertemente orientado a la tarea. Al cliente amarillo le llamamos el cliente directivo porque suele ser el que dirige a los demás. Tiene fuertes condiciones de líder. Grandes empresarios, gerentes y también gente del ámbito militar tienen este temperamento rojo, porque les gusta llevar la batuta. El cliente rojo está con foco en los resultados. A diferencia del cliente amarillo que tiene foco en las personas, el cliente rojo está fuertemente focalizado en el trabajo y en las cosas que se van a lograr. Como persona es muy impaciente, anda siempre con los tiempos justos, es tremendamente productivo, una máquina para trabajar. O sea, toda la energía que el amarillo la vuelca en pasarlo bien, este la vuelca trabajando. Por lo general el cliente rojo es trabajólico, ¿eh? O sea, tú a la hora que llegas lo encuentras trabajando, independiente cuál sea el negocio que él tenga. Y con este cliente uno no puede jamás ser impuntual. Al cliente amarillo eso como no le importa mucho, pero con este sí. Este cuenta los minutos que tú estás con él y directo al grano. Es un cliente dominante. Conversa sí, pero le gusta dominar la conversación y que las cosas se hagan como él dice. Y como persona tiene un carácter fuertemente controlador. A él no le va a gustar que tú tomes las decisiones, las va a tomar él. Y si él puede, te va a decir cómo tienes que actuar tú. Y es una persona altamente exigente, tanto consigo mismo como con los demás. En este sentido, el cliente rojo es muy congruente y consistente consigo mismo. O sea, no le exige a los demás lo que no se exigiría a sí mismo. Como jefe es tremendamente exigente y retador, o sea, siempre está poniendo a la gente metas más y más altas, pero él también predica con el ejemplo. Entonces con este cliente, si tú tienes una entrevista a las 3 de la tarde, más te vale llegar 5 o 10 para las 3, porque si llega a las 3, 1 o 2 minutos, él te lo va a hacer notar. Uno siempre tiene la sensación que le está haciendo perder el tiempo a esa persona. Así que hay que tratarlo de la manera como su carácter le facilita la comunicación con los demás. También al cliente rojo lo reconocemos por su entorno. ¿Se acuerdan cómo era el entorno del amarillo? Desordenado, disperso, con monitos, con fotos. Bueno, el cliente rojo lo que tiene por lo general en su entorno son símbolos de poder. Este es el cliente que cuelga hasta el diploma de la primera comunión en la muralla. Y tiene también probablemente medallas, trofeos, cosas que muestran lo capo que es él. Porque está muy orientado al logro, entonces le gusta demostrarlo. Cartones, diplomas, certificados, aunque no venga al caso, los tiene en su oficina. Siempre hay muestras de que él le gusta destacarse y sobresalir, porque el cliente rojo es tremendamente competitivo. Le gusta ganar, y en las discusiones le gusta demostrar que él tiene la razón. ¿Y saben qué más? Por lo general la tiene. No siempre, pero le gusta salirse con la suya. Y no es muy sutil que digamos, o sea, se sale con la suya diciéndole a los demás lo que tiene que hacer y procurando que lo hagan. Si tiene fotografías, vamos a encontrar seguramente fotos que hablen de logros, como del tremendo pez que pescó una vez que estuvo en el sur. Siempre sus recuerdos y sus adornos están orientados a mostrarnos que él es capo, que se la puede, que es una persona superior. En un mal día es muy enojón y es mandón. El amarillo en un mal día es disperso, es atacado y es pintamono. El cliente rojo no, se pone mandón, exigente y muy mal genio. ¿Cómo tratar con el cliente rojo entonces? Porque uno puede decir, el cliente rojo es un cliente difícil. Sí, va a ser un cliente difícil si tú no te puedes adaptar a él. Va a ser un cliente difícil si tú no le cumples. Va a ser un cliente difícil si le llevas la contraria. Al cliente rojo jamás hay que llevarle la contra.
hay que ser diplomático con el cliente rojo. Entonces, ¿cómo podemos tratar con el cliente rojo para que nos vaya bien? Primero, hay que ir directo al grano. O sea, la conversación así social, 1 minuto. Y después él está esperando que hablemos de negocios, por lo tanto, hablamos de negocios. Con el cliente rojo uno tiene que mostrar mucha seguridad en sí mismo. Uno tiene que ir tremendamente bien preparado. Porque si el cliente rojo te ve inseguro, te va a aplastar. Y te va a hacer notar en qué te caíste. El cliente rojo vive en una competencia permanente. Siempre anda buscando con quién competir. Entonces, si tú te muestras inseguro, él te va a atacar por ahí. No es que sea mala persona, es su forma de ser. Y si uno no está bien preparado, entonces va a terminar sucumbiendo a este carácter dominante que tiene el rojo. Cuando hablamos con el cliente rojo hay que tener claro cuáles son los beneficios de lo que le venimos a ofrecer y presentárselos directamente, no irse por las ramas, porque eso es lo que a él le interesa. Él, como es un cliente más bien orientado a las tareas, entonces está preocupado de qué gano yo o qué gana mi empresa con esto que me vienes a ofrecer. Temas de conversación, metas y planes. Tú le hablas de metas y planes y el cliente rojo te va a decir, te va a contar todo lo que piensa hacer. ¿Cuáles son las metas y planes para el próximo año? Mira, tenemos pensado crecer al 23% en función de esto, bla, 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 y tú te puedes hacer un mapa de cómo es ese cliente, cómo va a ser su futuro, y por lo tanto de qué manera tu negocio encaja en el negocio de él. Al cliente rojo hay que darle opciones y permitir que él decida. Nunca llevar la decisión tomada por él, porque aunque sea la mejor decisión, se va a resistir, porque le gusta tomar la decisión a él. Entonces, cuando tengas una solución que plantearle, plantéaselo en términos de que estas son las opciones, ventajas y desventajas, para que usted elija. Y él te va a elegir seguramente la mejor de todas, que es la que tú tenías pensado. Pero hay una sutil diferencia entre decirle esto es lo que usted tiene que hacer y decirle esto es lo que yo le sugiero. Porque así el cliente siente que él lleva la batuta. Y otra cosa, como el cliente rojo está orientado, o sea, lo motiva más bien la admiración y el respeto, por eso es que nunca hay que llegar atrasado a una reunión con un cliente rojo porque siente que le falta el respeto, o mandarle un documento con una falta de ortografía o cosas así. Entonces, como al cliente le gusta la admiración y el respeto, siempre hay que partir y mantener la admiración en él. O sea, una buena forma de entablar una relación con un cliente rojo es fijarse en su entorno y, por ejemplo, admirarse de sus muchos diplomas y de sus trofeos y de sus logros, de lo bien que le da en la empresa, etcétera, porque eso es lo que a él le gusta. Está orientado a la acción, es extrovertido, pero fundamentalmente lo que le motiva es la admiración y el respeto de los demás. Cambiamos totalmente de mundo. El cliente azul. Este cliente es distinto al amarillo y al rojo, principalmente porque es muy introvertido y a este cliente le llamamos el analítico. El cliente azul o cliente analítico está caracterizado por los siguientes rasgos. Primero, suelen ser personas muy meticulosas, muy orientadas al detalle, a la revisión, al milímetro de diferencia, etc. Son personas que, por ejemplo, si tú le dices, hazme el aseo de la casa, él te va a limpiar los últimos rincones con cotonito, hasta que quede todo perfecto. Si tú le pides que te prepare una torta, un cliente amarillo te va a pesar con pesa los ingredientes. A ese nivel de minuciosidad llegan. También es conocido como el cliente minucioso. Si tú le mandas una planilla, te la va a revisar número por número. Es un cliente muy perfeccionista. También es autoexigente consigo mismo, busca la perfección, cree que la perfección se puede lograr y por lo tanto está en búsqueda de esa perfección. Por eso que piensan tanto y se analizan tanto a sí mismos. De hecho, en su grado extremo, el cliente amarillo tiende a la manía, en cambio el cliente azul tiende a la depresión, cuando las cosas no le resultan. El cliente azul entonces perfeccionista, muy estructurado. Con un cliente azul tú no puedes llegar con una propuesta armada a la rápida, ¿no es cierto?, con poca estructura, desorden. A él no le gusta el desorden, le gusta la estructura, se siente cómodo con horarios, con métodos de trabajo y con todo claro, ordenadito. Es un cliente muy evaluador, te va a estar mirando siempre con cara que te está evaluando y que está evaluando todo, desde cómo te vistes hasta lo que le presentaste como propuesta. Por otro lado,
uno de sus rasgos de ineficiencia es su indecisión. Le cuesta muchísimo tomar decisiones. Si bien por un lado tiene estos beneficios, por este otro lado, no sé, no me siento, y como son inseguros, no me siento capaz de decidir todavía. Así que este es un cliente que puede tener una propuesta tuya meses antes de decirte sí o no. El rojo decide de inmediato. Y el amarillo, ¿cuál propuesta? Es un cliente muy crítico, hay que ir dispuesto a escuchar crítica, porque a todo le encuentra un pero. Siempre, no es que se crea él un dechado de virtud, sino que tiene tendencia a evaluar y a criticar a los demás y al mundo. Y por último, también suele ser bastante obstinado, o sea, una vez que se le mete una idea en la cabeza es bien difícil hacerle cambiar de opinión. Solamente cambia de opinión con hechos concretos, con análisis científico. ¿Se acuerdan cómo era la oficina del cliente amarillo? ¿Cómo era? Desordenada, muy bien. ¿Y del cliente rojo? Diplomas y todos aquellos artículos que muestran reconocimiento. La oficina del cliente rojo es una oficina orientada a la eficiencia. La oficina del cliente azul es una cosa ordenadísima. Cada cosa está en su sitio y anda a moverle un clip, porque se siente violado. Una de las cosas que caracteriza los lugares de trabajo del cliente azul es, por ejemplo, que él tiene libros. Pero se los lee. El de amarillo los tiene de adorno. Y el rojo los tiene porque se lo exige la ley o porque hay algo que estudiar ahí que es importante para su toma de decisiones. Este cliente azul tiene libros muy variados, de temas muy distintos. Como es una persona buena para leer, ¿no es cierto?, le gusta indagar de diferentes temas. Y otra cosa que vamos a encontrar típico en los clientes azules es harto uso de tecnología. O sea, puede tener encima del escritorio 2 computadores más una tablet, usa planillas de datos, ya se acordó de alguien, nuestro invitado. Entonces es un cliente muy analítico. Le busca la quinta pata al gato antes de decidir. ¿Cómo podemos tratar de manera efectiva con un cliente azul conociendo todos estos rasgos de personalidad? Esto que vimos recién, lo de los entornos, nos sirven para darnos cuenta, para evaluar, para hacer una hipótesis de qué tipo de cliente estamos tratando. Bueno, con el cliente azul hay que ser estructurado. Siempre ir con algo bien presentado, ordenado, introducción, desarrollo, cierre, con nuestro discurso bien elaborado, con todo en orden, porque si él nota falta de estructura, él se siente incómodo. Le carga el desorden. Hay que escucharlo también, porque acuérdense que le gusta la comprensión y consideración. Entonces, si tú le haces una pregunta de algo que él sabe, te puede dar una cátedra. Pero no es como el amarillo que está orientado a hablar y a pasarlo bien y a entretenerse, o el rojo a tomar decisiones. A él le gusta hablar de lo que él sabe, de lo que él aprendió. Son muy buenos profesores los azules. Son personas que buscan el saber, el conocerse a sí mismo y conocer el universo. Por lo tanto, también le gusta que lo escuchen cuando tiene alguna teoría que plantear o algo así. Entonces hay que quedarse callado, ¿no es cierto?, y poner atención. Puede que aprendamos mucho, mucho de un cliente azul. Con un cliente azul hay que ir con los análisis hechos y tienen que estar revisados, número por número. Porque cuando él oye hablar de análisis y de conclusiones y de estudios científicos, él te cree. O sea, confía en eso. Al cliente azul le gusta la armonía. En las personas azules hay muchos artistas, especialmente artistas plásticos, pintores, escultores, cineastas, músicos. Entonces también todo lo que tú le presentes a un cliente azul, además de bueno, debe ser bello. O sea, tiene que cumplir con los principios de ética y estética que hablaban los griegos. Tiene que ser bueno, tiene que ser una cosa funcional y por otro lado tiene que ser armoniosa. De lo contrario, no le va a cuadrar. Y por último, como es un cliente que tiende a ser indeciso, que es uno de sus rasgos de ineficiencia o de ineficacia, que le cuesta decidirse, hay que ayudarle a decidir. Llevar las cosas pensadas, decirle tenemos esta y esta otra alternativa, le sugerimos nosotros que tome esta decisión porque esa decisión para usted va a ser la más favorable por esto y esto y esto, los pros son más que los contras, etc. Y ahí se va a sentir aliviado y que tiene en su
contraparte comercial, un socio de negocios, un partner, alguien que le está realmente agregando valor a lo que él hace. Ese es el cliente azul o cliente analítico. Después tenemos, por último, al cliente verde, el afable. Este es el temperamento más agradable de tratar, porque es muy estable, que es el otro nombre que recibe este temperamento, estable. Es muy estable de carácter y además orientado a las personas. ¿Cuáles son sus características del temperamento del cliente verde? Es un cliente súper amable. Te trata muy bien, jamás te falta el respeto, te habla con voz dulce, etcétera. Paciente pero increíble. Tiene una paciencia única contigo. Espera a que tú termines de mostrarle, si te equivocas vuelve atrás, no te preocupes, dale nomás. O sea, te alienta a sentirte cómodo. Uno se siente muy cómodo con el cliente verde. El cliente verde es muy diplomático. O sea, si tiene que decirte algo, te lo va a decir de la manera más cortés y educada, incluso aunque sea un reto. Siempre va a buscar la armonía entre las personas. No la armonía con el universo como el azul, sino que la armonía entre las personas que están tratando, que se están comunicando. Suele ser un cliente súper relajado. Está atento al tiempo, pero él no anda apurado con las cosas. Entonces también es lento para decidir. Le gusta más escuchar que hablar. Suele ser reservado, no habla mucho de sí mismo. Prefiere escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces, a diferencia del cliente amarillo, que le gusta hablar a él, a este más bien le gusta escuchar. Y entre sus rasgos de personalidad fundamentales está el ser conservador. A este cliente no le gustan los cambios. Le gusta el status quo, las cosas como están. Como son introvertidos los verdes y le persiguen la seguridad, son clientes que tienden a que las cosas se mantengan como están. No son gestores radicales como los rojos. Entonces se mantienen con lo que están y prefieren que las cosas sigan igual, que no cambien mucho. Eso los hace ser lentos, especialmente para tomar decisiones como en el caso de los azules. La diferencia está en que al azul le cuesta tomar decisiones porque está siempre analizando. A él le cuesta tomar decisiones por los cambios, le asustan los cambios. No le gustan, le gusta sentirse seguro. ¿Cómo es el entorno de un cliente verde, el entorno de trabajo? Típicamente es conservador. O sea, probablemente un cliente verde estaría feliz en este entorno, con este tipo de murallas. Le atrae todo lo que es conservador, lo que es tradicional. Seguramente va a tener, si se lo puede permitir, sillones de cuero, muebles de tipo antiguo. Pueden ser nuevos, pero el estilo que lo caracteriza es un estilo antiguo, muy acogedor. La oficina de un cliente verde es un verdadero living. Dentro de las cosas que tiene a la muestra son cosas que tienen pinta de antigua. A veces son regalos de tradicionales o cosas que ha heredado de la familia. El cliente verde no va a salir a recibirte con un abrazo y con manifestaciones exultantes de felicidad como lo caracteriza al cliente amarillo. El cliente verde va a llegar, te va a recibir, te va a dar la mano, te va a servir un café exquisito en unas tazas que compró pero especialmente para que hagan juego con sus muebles. Y va a procurar que la conversación sea agradable, armoniosa. Entonces, ¿cómo tratamos con un cliente verde para sentirnos cómodos nosotros y que se sienta especialmente cómodo él? Con el cliente verde, lo mejor que podemos hacer es hablarle de su mundo. Preguntarle, por ejemplo, qué lindo este escritorio, lo heredó de alguna parte, y esa fotografía tan antigua, ¿quién es? No, es mi abuelita, que te va a contar un poco de su mundo, y también te va a preguntar mucho del mundo tuyo, porque le gusta escuchar y conocer a las personas. Dentro de las personas de tipo verde, por ejemplo, están los psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, gente que le gusta ayudar a los demás, diplomáticos, etc. Siempre con el cliente verde uno tiene que apelar a emociones, a lo importante que es esto, porque la gente se va a sentir muy bien, esto le va a hacer que su
Por ejemplo, si tenemos algo para personal de su empresa, para que el personal se sienta grato, acogido, agradecido, etcétera, etcétera. Al cliente verde nunca hay que presionarlo con el tiempo, nunca hay que apurarlo, porque el cliente verde es relajado. Entonces, si uno le da tiempo para que decida, siempre y cuando no sea todo el tiempo del mundo, él se va a sentir bien. ¿Qué cosas a él le van a ayudar a decidirse? Los casos de éxito. Tú le dices, mire, esto que yo le estoy ofreciendo así ha funcionado en tales y tales empresas, y siempre hablarle de personas. El gerente tanto está muy contento, y casos de éxito. Le gusta saber eso porque eso es lo que a él le da principalmente seguridad más allá de los análisis. Y siempre hacerle sentir al cliente verde que las cosas van a seguir estables, van a seguir como están. Porque acuérdense que a las personas que tienen fuertemente marcado el verde dentro de su temperamento, les gusta la estabilidad, no les gustan los cambios, son conservadores. Entonces todo lo que le ofrezcamos tiene que hacerle sentir de que las cosas se van a mantener, que no va a haber cambios bruscos, que no hay nada que a él le amenaza. Así que tenemos, en términos generales, clientes amarillos, clientes rojos, clientes azules, clientes verdes. El amarillo se le conoce como el cliente abierto, el rojo es el directivo, muy bien, el azul es el analítico y el verde es el afable. Entonces, ahora que conocemos ya los 4 tipos de clientes con quienes podemos tratar, la invitación es a profundizar en esto. Hay bastante material sobre esto en la internet, ustedes pueden encontrar más, pero lo más importante es que primero clasifiquemos a nuestros clientes y digamos, este cliente es fuertemente amarillo, este cliente es fuertemente rojo, fuertemente azul, fuertemente verde, y que procuremos adaptar nuestra forma de tratar con ellos, de comunicarnos, de hacer negocios, y les aseguro que esto va a lograr mejores resultados.